Tenemos la presencia del economista Renato Carló. Él es el presidente de la Cámara de Pequeños Industriales. Bienvenido a nuestro programa. Lo primero, alguna reacción desde el ángulo privado. Los Estados Unidos de Norteamérica aún no dan el beneplácito a nuestro embajador en ese país. La propuesta fue para el doctor Álvaro Pérez Intriago, pero no hay el beneplácito y el Ecuador no tiene embajador. ¿Usted cree que es una retaliación al país por los últimos acontecimientos, el acercamiento a Venezuela, los problemas con organismos multilaterales? ¿Cuál sería su pensamiento? Bueno, gracias por la entrevista. Yo creo que efectivamente hay algo de fondo que es lo que molestó tal vez el acercamiento a Venezuela. Esperemos que no sea así, porque la apertura debe darse para todos. O sea, no creo que debamos de prescindir de un país, aunque tenga un modo, digamos, de hacer política totalmente diferente a lo que sea convencional o tradicional en estos tiempos, pero yo creo que eso no debe ser un factor que altere, digamos, lo normal, y que eso nos pone tal vez inquietos a todos, porque no sabemos por qué no le han el visto bueno hasta ahora. O sea, ojalá no sea una retaliación propia de tal vez ese acercamiento que hubo que hay con Venezuela. Obviamente que nos preocupa el que no se dé esa designación, porque estamos hablando de Estados Unidos, el país con el que tenemos la mayor relación económica, comercial, crediticia. Estamos trabajando en un tratado de libre comercio. ¿Qué podría pasar también? Vamos a una 12ª ronda y luego se dice en la 13ª en Washington se estaría firmando el tratado de libre comercio, pero no tenemos embajador del Ecuador en Washington. Por eso nos preocupa, porque es nuestro representante ante Estados Unidos, y si no tenemos una voz interna, digamos, dentro de ellos, vamos a tener problemas. O sea, yo creo que esto tiene que darse solución y tiene que haber una comunicación por parte de ellos, el por qué no dan el visto bueno inmediatamente. O sea, eso nos trae, ya digo, incertidumbre. Creo que las negociaciones siguen caminando. Ellos han sido los pioneros en hablar de un tratado de libre comercio, una apertura comercial. Yo creo que esa apertura debe ser para todo el mundo y no exclusivamente con los que Estados Unidos decida que participemos. Entonces, yo creo que ojalá, no sé cuánto es el tiempo límite, pero ojalá que antes del fin de semana sea aceptado ya Álvaro Pérez como embajador. De lo contrario, habría que hacer ya propuestas de otros nombres, me imagino. Yo creo que no es tanto el que no se acepta Álvaro sí, Pérez. Eso está claro, parece que no es por esa razón, propia, pero sí, igualmente habría que plantear para ver también qué es lo que pasa, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la postura del exministro Correa, el fondo era importante. La forma tal vez no fue, digamos, de adelantar la más correcta. La más correcta porque tal vez el no tener arreglado nuestro país internamente no nos permite prescindir de ellos, de esos organismos multilaterales. Entonces, si ellos imponen condiciones no acordes a la economía nuestra y que sacrifican mucho en general a la mayor parte de los ecuatorianos cuando vienen las medidas en contrapartida para garantizar el retorno del dinero, eso nos da alternativas de buscar otras fuentes, digamos, en las cuales podamos vender los papeles. No solamente Venezuela. Y es legítimo, Chile, podemos ir a China, cualquier país. No necesariamente ir, digamos, a las tradicionales, que ya sabemos que son perversas sus condiciones para el retorno del dinero. Sí, pero no podemos pelearnos con ese país o con los organismos multilaterales. Y se entiende que la ministra está tendiendo ya puentes para volver a la relación, por ejemplo, con el Banco Mundial. Por eso digo, el fondo es interesante, porque ya deberíamos dejar de prestar dinero. El Ecuador no necesita estarse endeudando. Ayer oía de que más endeudamiento. Más endeudamiento y un presupuesto del Estado de 8.500 millones de dólares. Un barril de petróleo creo que lo va a llevar a 32. ¿Y qué pasa si el barril de petróleo no se mantiene en esos precios? ¿Qué pasaría después? Y digamos, reordenar, digamos, para poder gastar menos, va a ser más difícil. Entonces yo creo que es la oportunidad para que el país piense de una vez por todas, y que todos los ecuatorianos tenemos que ser actores. O sea, no dejar que solamente quienes son los mandatarios y que son quienes tienen que rendirnos cuenta a nosotros, a los mandantes, hagan, digamos, que nuestra voz se oiga. O sea, ellos no pueden ser el dueño de la verdad, y nosotros más aún, porque esos 8.500 millones de dólares no van tal vez a ir dirigidos a donde se necesitan. Ellos hablan de salud, educación, pero todo lo que ha sucedido anteriormente nos da a pensar de que no va a ser así. Así que yo creo que hay que transparentar mucho de lo que se va, digamos, a proyectar en el presupuesto del 2006.
Muy bien, hay un reporte que dice que el Ecuador carece de libertad económica y que es uno de los países que en este tipo de calificaciones está al último. ¿Cuál es su opinión respecto a esto que se nos dice desde afuera? Bueno, lo que dicen desde afuera son a veces todas esas auditoras que también son cuestionadas también en su momento, así que eso para mí no es algo que se pueda dar, digamos, credibilidad, pero lo que sí es verdad que el no tener una política de Estado que nos permita proyectar a largo plazo hace que tengamos comentarios de ese tipo, de esta naturaleza, que nos lesiona. Pero se ha elegido ya a un nuevo secretario de la producción, el expresidente de la Cámara de Comercio, ingeniero Joaquín Ceballos. Usted ha tenido trato directo por su condición de presidente de una Cámara con los anteriores secretarios de la producción. ¿Ha habido algún resultado de la gestión de estos secretarios o prácticamente están pintados en la pared? Bueno, la Secretaría de la Producción y la Secretaría de la Competitividad son brazos propiamente del Ministerio de Industrias que lo único que han servido hasta ahora es para hacer libros. Libros en los cuales supuestamente... Para gastar plata, en todo caso. Para gastar dinero y supuestamente para decir lo que tenemos que hacer. Yo creo que la madurez... Pero ya diagnósticos no los necesitamos, pues, y lo que más tenemos son libros de diagnósticos. Así es, la madurez de soluciones y trabajo, ejecución. La madurez de todos los ecuatorianos, de todo lo que hemos vivido estos 10 últimos años de crisis económica y política, porque va de la mano la política y la económica, han hecho que maduremos todos y que todos sepamos qué es lo que hay que hacer. Por eso no necesitamos ni libros ni agendas internas, hay que hacer nada más. Por eso yo ayer me permití hablar con Joaquín, felicitarlo y decirle, mira, si es que ha sido la decisión, digamos, de tu designación ser un brazo ejecutor, bienvenido sea, porque no queremos más libros. O sea, queremos que haya una rendición de cuentas día a día o semana a semana de todos los cambios que hay que hacer. Porque si no van a hacer los cambios y va a haber un secretario de la producción y no va a hacer lo que tiene que hacer, no sé para qué existe eso, porque lo que han hecho anteriormente no ha sido nada. Simplemente han llamado a reuniones y el Ecuador padece de reunitis, pero no de ejecuciones, que es lo que necesitamos. Hemos dicho que es necesario el establecer una agenda mínima que ayude a la producción, que facilite al empresario, a la inversión, que podamos crear fuentes de trabajo, más empresas. Eso es lo que se ha dicho. Y ustedes han planteado en reuniones con los secretarios de la producción, pero luego viene la segunda reunión y ustedes dicen, a ver, ¿y qué es lo que se ha hecho? No se ha podido hacer porque el ministro no quiso, porque el otro no me escuchó, y terminan siendo simples llevadores de alguna opinión, pero no ejecutantes. Y eso es lo que nos preocupa, o sea, que siga ese secuestro de estos funcionarios creados para supuestamente ejecutar la voluntad, digamos, de todos nosotros, pero no lo hacen. Entonces, en el momento que lo secuestra la burocracia, esto queda, digamos, en el limbo y no camina el país. Nosotros en algún momento hablamos que primero, para hablar de TLC, tenemos que reemplazar todas las importaciones, fortalecer internamente el aparato productivo, para luego pensar en una exportación. Producir más y mejor para poder exportar. Reemplazar las importaciones para fortalecernos y luego pensar en una exportación. Pero para todo eso tenemos que tener un escenario en el cual todas las cosas funcionen, digamos, coherentemente. Pero si hay secretarios de la producción, de la competitividad y un ministro de Industria que está a la cabeza de ellos y que solamente necesitamos a veces en el camino solamente de él, ¿para qué inflar más la burocracia? ¿Usted es de la idea de que no debería existir el secretario de la producción? Hay que darle la oportunidad, pero yo le digo que lo que ya sucedió no nos ha dado ningún resultado, y entonces aspiremos que sí, pero con el ministro Molestina hemos hablado la calidad de él transparente, en la forma como ha llevado su cartera hasta el día de hoy, que era lo que necesitamos, que sepan o que sepamos todos los ecuatorianos qué es lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo para podernos preparar, era lo que necesitábamos. Ahora, si en el camino Joaquín es una de las personas importantes para ejecutar parte, porque todo de pronto no lo puede absorber el mismo ministro Molestina, en buena hora, pero que lo ejecute, porque lo que necesitamos ya no es más agenda de competitividad ni agendas internas, sino una agenda de la buena voluntad de ejecutar las cosas. Muy bien, ojalá que el señor Joaquín Ceballos, que fue representante de una importante cámara, llegue a ese cargo para trabajar. De lo contrario, no servirá de nada. Las experiencias no son buenas y las conocemos de manera directa. Muchísimas gracias. Amigos, nos veremos en el siguiente programa de Primera Hora.